Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, estábamos viendo entonces un poco esas metáforas. Les decía que metáfora pura es aquella en la que se encuentra solo el elemento figurado. ¿Tá? Y deducimos, se debe deducir el elemento real por las connotaciones que genera. ¿Tá? ¿Qué son las connotaciones? ¿Alguien sabe lo que es connotar? ¿No? Están ahí, ¿no? ¿Es una afirmación? ¿Una qué? Una afirmación. No, connotar es sugerir. ¿Tá? Es decir, al decir que la metáfora connota, quiere decir que tiene muchas sugerencias. A diferencia de denotar. Denotar es indicar. Si yo digo, me voy a sentar en una silla de madera, estoy diciendo simplemente que me voy a sentar, es decir, en la vida real, en el aspecto real, me estoy sentando en una silla de madera, de metal, de lo que sea. En cambio, si no, ustedes ven un poema, por ejemplo, de Walt Whitman, que habla de la silla, está hablando de la silla como poder, como un sistema donde él, en fin, lo que sea que quiera decir, pero está hablando no como algo real, ¿no? Sino como algo figurado, es decir, de forma metafórica, donde hay una traslación del significado de lo que es esa silla para expresar dentro del contexto, que nos damos cuenta por el contexto de lo que está diciendo, que no está haciendo referencia a una silla real, que está hablando de otra cosa, está hablando de, en ese caso, el poder, etc. En este caso, volviendo a nuestro ejemplo, la garza lo que connotaba, ¿ya? Reitero ahí lo que decía, ¿ya? Hallarás muchas garzas y no hallarás un huevo. ¿Ya? Entonces las garzas lo que connotan, es decir, lo que sugieren, justamente es lo aparente, lo exterior, lo que todos pueden advertir, lo vulgar. ¿Ah? Y el huevo, en este contexto, ¿tá? Es la intención secreta, lo que no se ve. ¿Tá? Es decir, que acá estamos entre lo aparente y lo real, y es en parte de
un dicho hoy no se usa, pero sería parte del refranero popular, seguramente que entenderían todo el mundo, ¿no es cierto? Bien. En la copla 70 dice, de todos los instrumentos es mi libro pariente. Si mal o bien lo tañes, tal sonará ciertamente. Lo que decir quisieres, díselo abiertamente, mas si tañerlo sabes, aclarará tu mente. Acá entonces, de todos los instrumentos, es mi libro pariente. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? ¿El libro puede tener parientes? ¿Puede ser una personificación? Ahí está, ¿quién lo dijo? Porque no estoy viendo, no sé por qué no veo los nombres. Sofía Molina. Está, perfecto. Entonces, ¿en qué consiste una personificación, Sofía? Básicamente, en este caso, atribuye al libro características humanas, como el tema de ser un familiar, por ejemplo. Bien, muy bien. Entonces, la personificación es un recurso que consiste en dotar de cualidades humanas a cosas que no lo son o no las poseen. ¿Ah? Entonces, en este caso, está personificando al libro cuando en realidad no lo es. Bien, hasta ahí la parte 1. Recuerdan que nosotros al principio dijimos, al principio no, cuando nosotros dimos la estructura interna, les reitero que lo dimos en la clase pasada, el 3 de junio, dijimos que iba a haber una introducción, que es la copla 1.76, que sería ahora sí veo la parte. 1.76, después la segunda parte. Perdón, pero acá sigue un poquito, hasta la 76, ¿no es cierto? No, acá lo tengo mal puesto. Es hasta la 70. De la 1 a la 70 sería esta, hasta acá la introducción, ¿tá? La 71 en adelante sería la segunda parte, es decir, esta es la 70. Acá donde dice el libro pariente es la copla 70, vamos a ponerlo acá para no entreverarnos. Copla 70, ¿está? Hasta ahí iría la introducción. Ya en lo que es de esta estructura interna, la segunda parte, ¿no? Entonces vamos a poner acá, segunda parte. Subrayar para que les quede bien. La segunda parte, entonces, es de las coplas 71 a 1625, donde obviamente no podemos estudiar todas las coplas, vamos a destacar alguna, ¿tá? La unidad de composición del libro, es decir, su unidad interna, estaría asociada a su carácter autobiográfico.
De vuelta, acá hay, como yo ya les marqué, que ya lo dijimos, dos tendencias, ¿tá? Hay dos teorías. Una es que el libro es una recopilación de distintos poemas, fábulas y cuentos morales, que algunos piensan que fueron recuperados por el autor. Y otra, María Rosalida, sostiene que el libro responde a un designio único y habría una serie de referencias, como las que yo les dije en la parte anterior, y coordenadas que estarían avalando esta unidad de este texto. ¿tá? Según María Rosalida, es un caso clave de la típica conciliación de lo humano con lo divino. El libro de Buen Amor responde al espíritu del medievo, donde los símbolos que existían en esas épocas se hubieran extendido hasta hoy en día, lo humano, el diablo, la tentación. ¿tá? La denominación de buen amor se justifica por la oposición tradicional entre el buen amor que conduce a Dios, a la salvación, el amor religioso y por otra parte, el loco amor es el amor mundano, lujurioso, sensaciones, la sensualidad, etc. Bien, acá en la copla 71 dice, se refiere a Aristóteles, ¿no? Y trata de cómo, según la naturaleza, los hombres y otros animales buscan la compañía de las hembras. Fíjense que vieron que acá está todo, digamos, ligado a la parte masculina y femenina, ¿no es cierto? Según la copla 71, los dos objetivos principales del mundo es el sustento y las relaciones entre géneros. ¿tá? Se escuda en Aristóteles, célebre filósofo griego, una de las inteligencias más vastas que han existido, autor de numerosos tratados de lógica, política, historia natural y física. Juan Ruiz atribuye a la filosofía aristotélica esta aguda observación sobre la supervivencia de las especies mediante la acción del individuo que obedece al mandato divino de crecer y multiplicarse. ¿tá? Entonces, se escuda, ¿no? Se escuda. En nada más ni nada menos que Aristóteles para establecer que allí hay alguien que quiere hablar. Sí, no, yo creo que era una pregunta. Sí, cómo no. Si, estas dos interpretaciones siguen existiendo hoy en día, de que el libro sea una obra escrita por un único autor y con esa coherencia, y la segunda de que es un compendio de escritos recogidos. No, pero a ver si me entendés. El autor siempre sería el mismo. Acá no hay duda de autores, ojo, ¿eh? No, de la intención de ser un texto único. ¿Tá? Es decir, lo podría ser una recopilación que él mismo hizo de varias, digamos, como cualquier escritor que de repente hoy escribe una cosa y mañana escribe otra, y después, posteriormente, cuando él hubiera estado en la cárcel hacia 1343, hubiera repasado y corregido todo eso y le hubiera dado una unidad, ¿tá? O la intención única, eso es lo que está, pero siempre como la autoría de él, ojo, ¿eh? Pero persiste hoy en día esa dualidad. Sí, porque en general se respetan estas dos tendencias, o se ascriben a lo que sería María
Rosalía o la tendencia de Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, ¿sí? Y Muy bien, sí, gracias. profe, eso sería porque no hay forma de demostrarlo, ¿no? Claro, Siendo el único autor, no tienes más, únicamente que te pudieras referir a él personalmente, que es posible. exacto, porque además en textos tan antiguos, ¿no? Las miradas de otra época son diferentes a lo que puede ser, en general se respetan estas dos posturas, porque es distinto a si fuera un autor contemporáneo o de un siglo pasado, ¿no? Es decir, ¿no? Nos sucede a nosotros en el siglo XXI, de repente mirando a escritores del siglo 20, bueno, puede haber alguna mirada diferente, ¿no? Ahora, cuando se trata de escritores tan antiguos, en general se respetan estas posturas, o si alguien tuviera otra postura, en general siempre se cita lo más avalado, ¿no es cierto? Porque puede haber 1000 personas que hayan escrito, pero no con la validez de los autores estos, ¿entienden la idea? Sí, perfectamente. Ahí está. Entonces, dice que esas serían las dos atribuciones entonces que se le da, ¿no? El sustento y la multiplicación de la especie, ¿no? Y dice que tantos animales como el ser humano sería lo mismo, ¿no? Así que cita este autor del siglo IV a.C., que murió en el 322 a.C., para, digamos, para darse como un aval, como un respaldo, ¿no es cierto?, a lo que está diciendo. Se refiere en la copla 74 a la época de apareamiento de los animales, cosa que el ser humano no tiene, y subyace en este libro un sentimiento y una filosofía muy propias de la Edad Media. A lo amoral subyace una filosofía desgarrada y sombría. El libro presenta el espectáculo del placer contrastando a la pesadumbre humana y a las realidades más sombrías. El placer de los sentidos como contraposición y modo de conjurar vanamente el modo de lo transitorio. Por una parte, la seducción del mundo y por otra parte, lo destructor del mundo, que constituye algo puramente medieval. En la copla 75, como ejemplo, dice: el fuego quiere siempre estar en la ceniza. ¿Tá? Es decir, y después dice: es así que más arde cuando más se le atiza. Bien, ¿qué es el fuego? Que hasta el día de hoy tenemos la idea del fuego. ¿Asocia el fuego a las pasiones, profesora? Exacto, hasta el día de hoy tenemos varias canciones, ¿no es cierto?, referidas al fuego, ¿no es cierto? Al fuego, entonces, como pasión. ¿Qué figura es esta que nosotros decimos fuego, pasión? ¿Qué figura es cuando nosotros Es una tenemos? metáfora también. No en este caso. A mí me mató. Hasta No el día tiene que de ver hoy con... vieron que hay canciones, Una muchas. comparación. ¿Dónde está el cómo?
nosotros estamos uniendo esta idea del fuego a la idea de la pasión. Lo hacemos por un aspecto cultural, ¿no es cierto? Y viene desde estas épocas porque obviamente se está refiriendo a la pasión, ¿no es cierto? Es decir... ¿No tiene un origen arquetípico? A ver, expresate mejor. Si no puede estar, digamos, de la visión junguiana, que no sea como un arquetipo de la humanidad, que ha sido de varias generaciones, ha pasado a formar parte del compendio de conocimientos que tenemos. Y que es algo como un conocimiento ya. No, o sea, en parte sí, pero no me refería a ese aspecto, sino me refería a lo que es como recurso. Ajá, sí. Si yo hablamos del escudo y yo les digo el caballo. ¿Es una simbología? Una asociación. Es un símbolo, ¿está? Cuando hablamos del caballo, ¿de qué estamos hablando? Estoy refiriéndome al escudo, ese caballo con las crines al viento. ¿De algo fuerte? ¿Cómo? ¿Qué es el caballo en el escudo nacional? Ah. El caballo con las crines al viento, corriendo. Es un símbolo, ¿no es cierto? ¿Símbolo de qué? ¿No te escuché? No sé, pero me imagino libertad. Es la libertad, ¿no es cierto? Ahí está la balanza, también del escudo. Es la igualdad. La igualdad, ¿no es cierto? En aquella antigua balanza de brazos iguales, ¿no es cierto? Es decir, que hay una relación estrecha entre la idea de ese caballo que todos nos imaginamos al decir caballo al viento, ¿tá? Asociada a la libertad porque las guerras de la independencia fueron también a caballo, ¿no es cierto? Y porque el caballo se piensa libre, ¿tá? En realidad es algo cultural, porque es algo cultural asociado a cómo se obtuvo la independencia, y es algo cultural porque alguien quizás nos dice, ay, bueno, pero el delfín, capaz que en el océano es mucho más libre que el caballo, porque el caballo de repente lo pueden usar como carga, como lo que sea, ¿no es cierto? Para llevar, sobre todo en otras épocas, los carros, lo que sea, ¿no? Entonces, como instrumento de labranza, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nos permite asociar esta idea del caballo con las crines al viento a la libertad? Les pregunto. Ya les digo, de repente si cambiamos ese animal, se los cambio por un chancho, ¿lo asocian a la libertad? No, la verdad que no. No, se asocia ¿a qué se asocia? Profesora, las características que tiene en este caso el caballo, o en lo que vamos a leer, el fuego, ¿no? Un fuego que quema, que abraza, que consume. Ahí está. Entonces, hay algo que en parte es intrínseco al animal o a la balanza que sugiere la igualdad. En aquel caso de la balanza, para que lo entiendan primero en otro contexto, en la balanza de brazos iguales, porque la balanza de hoy en día ya tan actualizada no sugiere la igualdad. ¿Por qué? Porque al ser una lámina en el piso, por ejemplo, en la balanza que te empezás, no sugiere tanto la igualdad como aquella balanza de brazos iguales que ahora ni siquiera los feriantes, ¿cierto? Es decir, que el símbolo tiene elementos intrínsecos que asocian, ¿tá?
lo que sería el significante, ¿tá?, al significado. Hay elementos intrínsecos que lo asocian. Y tenemos un aspecto cultural, ¿tá? En el caso, entonces, del fuego, se asocia a la pasión, ¿tá?, y tiene también un aspecto cultural, ¿tá? Así que vamos a poner esa definición. Es una figura retórica que consiste en utilizar las asociaciones subliminales o inconscientes de una palabra o signo para producir emociones conscientes. ¿Ah? En el símbolo hay una asociación, entonces, ¿tá?, vamos a poner así. El símbolo tiene dos partes. Acá me está avisando que quedan 10 minutos. ¿Ya? ¿O está mal esto? No, Sí, estaría quedan bien. 10 minutos. Faltan 10 minutos. Bueno, empezamos a hablar de eso y cortamos acá. Sí, está bien, profe. Bueno, entonces, a ver qué voy a